¿En el cielo nos conoceremos? Creo que esta pregunta me gustó más que todas. Y yo sé que a ustedes también, porque saben que es la última, ¿no? De que si en el cielo nos conoceremos, yo creo que sí. Si usted quiere indagar más en la búsqueda de esta respuesta, puede hacerlo después de la respuesta que yo le voy a dar. Podemos ver en la transfiguración de Elías y Moisés cuando se juntaron con Jesús. Entonces dice que Pedro lo reconoció, este es Elías y Moisés. Oh, wow. Pero también podemos ver voy a mencionar nuevamente, me permite, al rico y a Lázaro, que también el hermano lo mencionó. También podemos ver, por medio de ahí nos da un poco de luz acerca de que sí nos vamos a conocer, porque cuando el rico ya estaba ardiendo en las llamas del infierno, clamó a Abraham y le dijo: mándame a Lázaro que moje siquiera con la punta de su dedo mi lengua. Entonces, si él no hubiera sabido, si él no hubiera reconocido, entonces ¿cómo sabía quién llamar? Pero él dijo a Lázaro directamente, o sea, que tenían el conocimiento, que ya no estaban en este cuerpo, pero aún tenían el conocimiento. Y yo pienso que vamos a ser así también, nos vamos a conocer, aunque gracias a ello vamos a tener cuerpos glorificados. Creo que todos vamos a ser jóvenes en aquel momento. Ahorita no me importa que suene la alarma. Entonces, bueno, mi respuesta es que sí nos vamos a conocer. Y la palabra dice que en aquel tiempo pues Dios enjugará toda lágrima. Entonces también pienso que ya no habrá memoria de muchas cosas, tal vez de las cosas tristes, pero de las cosas buenas yo pienso que sí, a lo mejor vamos a tener memoria. Y una es que yo me voy a acordar del hermano Juan, del hermano Leví, de mi hermano David, de mi hermano Rigo. Y por fe nos vamos a encontrar todos allá y todos los que estamos acá. ¿Cuánto le regalan palmas al Señor? Y va a ser un privilegio poder estrecharnos la mano, un abrazo y decir: bien hecho, varón de Dios, bienvenido, y aquí vamos a compartir por la eternidad. Aleluya, gracias hermano Gerson. Y bueno, así concluimos con las preguntas a ellos. Solamente una pregunta de algún hermano, alguna hermana que tenga. Hermana, usted también. Primero la hermana Ana y después usted. Y con esto cerramos. ¿Alguien más tiene alguna otra de este lado? No. Oh, hermano, nuestro hermano Steven, 3, y hermano Anthony también. Dios les bendiga. Amén. Amén. Mi pregunta es si podrían explicar cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. ¿Alguien, para alguien en específico, hermana? ¿Alguien quiere? A mí me gusta mucho cómo lo explica el hermano Juan. Se la voy a pasar al hermano Juan. Sí, algo simple y sencillo, hermana. Está en la casa tenemos el cesto de la basura, y la basura la echamos al cesto, y ya cuando el cesto ya está viejo, agarramos el cesto con toda basura y lo echamos al camión. Algo así es, ¿verdad? La pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre el lago de fuego y el infierno, verdad? Entonces, en el infierno, en el lago de fuego ahorita no hay nadie. En el infierno está en algún lugar en el centro de la tierra, y están yendo todos los que no son salvos. Pero cuando Dios destruya la tierra, ese mismo día va a destruir la muerte y el Hades, que es el infierno. ¿Y cómo va a destruir el infierno? Porque va a destruir la tierra. Entonces, y los demás muertos, como dice la Biblia, Apocalipsis 20, y los demás muertos no volvieron a vivir hasta el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco va a ser en algún lugar en el espacio, en el universo, no sé dónde, pero no en la tierra. Entonces todas esas almas las van a sacar del infierno, va a ser destruida la tierra, se va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, ahí se destruye el infierno, y después del juicio del trono blanco ya van al lago de fuego. Entonces el lago de fuego, ahí el lago de fuego lo inaugura el diablo, Satanás, el anticristo y el falso profeta, y luego Satanás, sus demonios, y al final todos los que se pierden. Esa es la diferencia. El lago de fuego no sabe dónde está. Hay quienes dicen que es como el sol. La diferencia es que el sol
funciona, prende con un gas que se llama helio. Y el lago de fuego arde con ¿qué? Azufre. A menos que cambie los elementos. Y puede ser que sea el sol, solo por ese caso. Pero si no el sol, es algo como eso. Gracias, hermano Juan. Justo antes de tiempo. Hermano Steven, la pregunta de usted. Dios los bendiga, hermano. Esta pregunta es para cualquiera, incluso el pastor puede contestarla también. En los procesos de la vida de los cristianos, sabemos de que los procesos son para fortalecerlo a uno, pero hay momentos que en medio de la prueba uno se siente abandonado. ¿Cómo saber cuando Dios te está preparando? Saber escuchar su voz o cuando estará terminada la prueba. O bueno, mi pregunta exactamente es cómo aprender a discernir la palabra, la voz de Dios, que Dios te está hablando y te dice, pues, sigue, detente, no sigas, me toca. Amén, hermano. Es muy buena pregunta. Bien. Y que pues voy a repetir la pregunta para que todos lo puedan escuchar también. ¿Qué podemos hacer para entender cuando estamos pasando por un tiempo que sentimos que Dios no está? Uno. Y dos, que cómo podemos discernir la voz de Dios entre medio de esa prueba, ¿verdad? Su caminar o comienzo de caminar con Cristo Jesús. Bueno, si vemos el ejemplo, Jesucristo fue el camino, la luz, la verdad. Él es el camino. Entonces Jesucristo, cuando Él comenzó su ministerio, antes pues fue bautizado. Todo creyente, su primer nacimiento es el arrepentimiento y después el bautismo, que significa declarándose nueva criatura en Jesucristo. Pero ahora tiene que pasar por un tiempo de prueba, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pues se fue al desierto. En el desierto es un lugar de soledad. En ese lugar de soledad es donde uno aprende a ¿qué? A confiar en Él. Este caminar con Cristo Jesús no es de nomás siendo perfectos, no es más de siendo fuertes, no es simplemente dependiendo en Él. Uno no lo puede hacer con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, con su propio entendimiento. Todo lo que tú vas a lograr hacer en Cristo es por fe. Y es por confiando y dependiendo plenamente en Él. ¿Y cómo lo podemos hacer para entender el siguiente paso? ¿O cómo podemos saber qué hacer o escuchar la voz de Dios? Simplemente lo que hizo Jesucristo. Cuando vino el tentador, Satanás, a tentarlo. La palabra de Dios. En cualquier momento que te enfrentas en un lugar difícil, no lo pienses tanto, sino qué es lo que dice la palabra. Y si la palabra de Dios lo dice, simplemente así es. Dígaselo a tu cuerpo, a Satanás, a los alrededores. Tenga fe en la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que Satanás tiene que huir. Y cuando Satanás huye, vemos que Jesucristo, los ángeles vienen a rescate a Jesús y lo levantan, lo ayudan, porque es difícil. Pero el Espíritu de Dios te va a levantar, te va a traer fuerzas y vas a comenzar a emprender ese ministerio que Dios tiene para tu vida. Amén, amén. Gracias, hermano Levi. ¿Una más y terminamos o ya? Hermano Brian tenía una y con esta terminamos. ¿Cómo podemos llegar a ser un ministro como ustedes? Dice la Biblia que Dios constituye, ¿verdad? No es por influencia, aunque bueno, si se llega a hacer, bueno, no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que Dios constituye, ¿verdad? Entonces es un llamado que Dios tiene con la persona, ¿verdad? En el caso del hermano Brian dice que como bueno, Dios constituye, pero también la palabra dice que el que quiera, ¿verdad?
que quiera obispado, buena cosa desea. Entonces, el Señor Jesús dijo que la mies era mucha, y lo es, y pocos los obreros. Y es una de las cosas que siempre le digo, y le digo a todos los jóvenes: anhele, ¿por qué no? Amen, amen. Hay que tener ese deseo. Yo creo que todos en nuestra casa, de alguna manera, usted es un pastor, usted es un líder espiritual. La casa va a estar como usted la esté liderando. Así de simple. Los mejores pastores, creo que siempre una marca registrada es que tienen su casa en orden. Los requisitos para el pastorado que nos dice la Biblia es que el que tiene llamado tiene su casa en orden, es buen administrador, su esposa se sujeta, sus hijos se sujetan. Entonces hay que esperar, hay que trabajar, hay que desearlo, y yo creo que es algo que el Señor, yo creo, no se lo niega a alguien que tenga todas estas marcas. Amén. Esa sería mi respuesta. Perdón, ¿agregar algo, pastor? Amén. Brian, pues si también vemos en la Biblia a alguien que admiró a otro servidor de Dios, es Elías y Eliseo. Apégate a un líder. Amen, amen. Eso es lo que te puedo decir en este momento. Con quien tú te rodeas, de esa manera te vas a hacer. Si te rodeas con agentes de la calle que andan haciendo cosas en la calle, de repente vas a comenzar a practicar cosas en la calle. Pero si te juntas con alguien que está ministrando, sirviendo, con amor, paciencia, cordura, con todo eso también lo vas a ir aprendiendo, y también it's going to become part of you, va a ser parte de ti. So, apégate a un líder, apégate a tu pastor, apégate a tus compañeros, e incluso es más, apégate a Dios. Porque cualquier ministro que está aquí se ha pegado a Dios. Sí, Aleluya. Ha querido a Él, y Dios está fluyendo y siendo testimonio entre nosotros. Pero también nosotros entendemos que sin ninguno del otro tampoco nos estuviéramos acá. Yo aprendí del hermano Rigo, del hermano Juan, hermano David, mi pastor, de todos. Gloria a Dios. No estoy aquí porque soy yo, sino porque me han pegado a hombres que estamos buscando más de Él. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Por qué no le damos un aplauso a los ministros, diáconos del Señor Jesucristo y de esta iglesia? Aleluya. Y vamos a ponernos todos de pie.